Un poco esta es la idea que se plantea en el texto que acaba de firmar Francisco Rubiales. Él es periodista y escritor, presidente del grupo Euromedia de Comunicación y también de la Fundación Tercer Milenio, así como director de diversas revistas y foros especializados en debate cívico. Autor, como les digo, del texto Políticos, los nuevos amos. Enrique Suárez Retuerta, como médico, psicólogo y sociólogo, es quien habitualmente en este tiempo Entender la Vida nos ayuda con su mirada diseccionadora y su palabra clara. Enrique, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien, estamos muy bien. Pues permíteme que sin más retraso saludemos a Francisco Rubiales, que se incorpora así a estas mañanas de Vetusta. Francisco Rubiales, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por vuestra llamada. Políticos, los nuevos amos. Pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que ellos lo que hacen es cumplir las órdenes del pueblo? Pobrecitos, de verdad. No, mire, yo creo que sí, de alguna manera el poder político ha crecido de manera ininterrumpida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hoy es el mayor de los poderes, el mayor de todos. No es cierto, como se explica y creo que se demuestra en el libro, que los poderes económicos sean los dominantes. Sin duda ninguna lo son los políticos. Claro. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Y tú crees que todos los políticos son iguales? No, hombre, por Dios. Oye, ya empezamos. Ya empieza el lío. Todavía no hemos casi ni definido el asunto y ya vamos. No, para nada. Lo que ocurre es que son bastante iguales. Quiero decir que cada vez se parecen más. Desgraciadamente hay un deterioro de la política de manera creciente. Y sobre todo eso es lo que percibe el pueblo. Y como consecuencia de eso se están acelerando varias cosas que son muy graves en democracia. Una de ellas es el desprestigio de los políticos. La caída de la imagen de los políticos es totalmente comparable a la caída de la imagen de los periodistas, que son sus grandes aliados en este contubernio del poder. Uh-huh. Otra consecuencia, otro dato que detectan las encuestas es también el desprestigio no de los políticos, sino de la misma política. Y lo que es más grave, las democracias occidentales empiezan a ser percibidas un poco como pequeñas estafas, no cumple las esperanzas que había depositado el pueblo en ellas. Los ciudadanos están siendo marginados de los procesos de toma de decisiones, los políticos monopolizan la política de alguna manera, y eso entra en contra incluso del espíritu con el que nacieron los partidos, que los partidos nacen para facilitar la participación de la ciudadanía en la política, ¿no? Uh-huh. Sí, pero realmente eso no ocurre, porque la ciudadanía, la única participación que le queda, por ejemplo, en una democracia como la española, en estos momentos es acudir a las urnas y elegir entre las alternativas que se ofrecen, que bueno, por ejemplo, pues no sé, hay partidos que tratan de surgir en estos momentos como el partido de Rosa Díez, y se ven las dificultades tremendas que hay para abrirse un espacio dentro de lo que es el escenario electoral, ¿no? O el escenario político. La verdad que ocupan por completo y firmemente los espacios de decisión, los partidos existentes. Así es muy difícil que las cosas puedan cambiar, porque mientras no cambien ellos, es prácticamente imposible que algo cambie, ¿no? Mire, nunca cambian ellos por sí solos, ni nunca nada ha cambiado en la historia por sí mismo. La inercia es terrible, pero la ciudadanía ha hecho cambiar las cosas muchas veces. Por ejemplo, la democracia como sistema es la consecuencia de tres grandes revoluciones. Una, la inglesa del siglo XVII, donde se decapita al monarca. La segunda es el nacimiento de los Estados Unidos, que nace inspirado en todos los criterios de la época, de liberación, de fraternidad y igualdad, y después la Revolución Francesa. Y los tres son procesos de alguna manera impuestos por la población, por el pueblo. Si no hubiera habido intervención desde abajo, no hubiera caído el antiguo régimen. Así que yo le respeto mucho sus criterios, y usted además es un gran crítico, pero en nada estoy de acuerdo,
de que si no cambian los políticos no va a cambiar nada. Pues tenemos que forzarlos a que cambien y sobre todo tenemos que forzarlos a que se hagan demócratas. Claro, ese es el problema, y que respeten la pluralidad, lo cual les cuesta muchísimo trabajo. Yo añadiría también otro instante de la historia, esas revoluciones que Francisco Rubiales nos ha aportado. El 1812, Cádiz. Claro. Evidentemente eso nos toca mucho más de cerca y yo creo que ahí realmente fueron cuando cambiaron las cosas, empezaron a cambiar las cosas para España, ¿no? Francisco, y realmente sobre el escenario actual de la política, el estado de crispación en que vivimos, bueno, el desinterés que eso termina produciendo a las personas, porque al contrario ya hay tanta saciedad que la gente termina pues desistiendo de atender tanto conflicto, tanta crispación, tantos problemas, tanto desastre, ¿no? Entre unos y otros. Esto, ¿cómo lo puede resolver el ciudadano? Pues yo creo que hay que acogerse a un principio muy sabio que dice que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Evidentemente. Claro, es que es nuestra vida. Yo lo que creo que es una aberración como la copa de un pino, el que la política sea solamente una cita con las urnas, la democracia sea solamente una cita con las urnas cada 4 años, o cada 6, o cada 5. Eso es absolutamente una aberración, eso no tiene nada que ver con la democracia. Es más, yo le diría una cosa que se defiende mucho en mi libro, que aunque se sale un poquito de la esencia de esta discusión, es para demostrar hasta qué punto se ha degenerado el sistema por culpa de los partidos políticos que han hecho una democracia a su imagen y semejanza o según sus intereses. Mire, aquí todo se resuelve por votación. Y la votación se nos vende como un gran mecanismo de la democracia. Y sin embargo es el peor de los mecanismos democráticos y el menos recomendable desde el punto de vista de la filosofía y de la democracia limpia. A la votación se llega como último recurso y aquí se utiliza como único y primer recurso. Vamos a ver, cada vez que se vota hay unos que ganan y otros que pierden, hay unos que triunfan y otros que son humillados. Y es mucho más importante el consenso y el discernimiento, que es como, eso sí que son los mecanismos recomendables. Usted me decía de la crispación, pues yo creo que la crispación viene de la dictadura de las mayorías, y sobre todo de la obsesión del político por el poder, por mantenerse en el poder. Fíjese que en la mayoría de los partidos las ideologías se han caído, y se han caído no como consecuencia de ningún proceso histórico de convencimiento, simplemente es que los partidos son maquinarias de poder y las ideologías están al servicio del poder y lo importante es seguir mandando y seguir arriba y ya está. Y las ideologías incluso lo que hacen es disgregar. Yo he oído discursos de políticos de izquierda y de derecha, con lo cual eso demuestra que todos participan, diciendo que demasiada ideología lo que hace es crearte enemistades, es decir, gente que no se siente cercano a ti. Si tú lo que eres es un partido que dice vamos a hacer todos más felices, pues España entera está contigo. Sin embargo dice, claro, mire usted, pero es más importante los pobres que los ricos. Ya empiezan los ricos a salirse del paquete. Pero muchas ocasiones, Francisco, ocurre algo, precisamente con este ejemplo, que por ejemplo las izquierdas siempre han defendido pues que lo que hay que hacer es salir de la pobreza. Y la derecha, pues habitualmente, desde planteamientos económicos, lo que dice es que hay que crear más riqueza, que es la única forma de salir de la pobreza. Ambas cosas son ciertas, Francisco. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Pues porque no se pueden poner de acuerdo, porque lo único que en realidad les interesa no es la riqueza para uno o para otro, o crear riqueza o repartir riqueza, que la izquierda tradicionalmente la reparte y la derecha la crea, como dicen, ¿no? Yo creo que lo que realmente les interesa es el poder, y el poder es uno, y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Sin embargo, fíjese que también en mi libro explico, y eso le ha sorprendido a mucha gente, que decía, oye, pues no lo habíamos pensado, ¿no? Que hay tanto corporativismo y esprit de corps entre los políticos, es decir, se han repartido tanto la tarta y se han convertido tanto en una élite, que incluso el que pierde, no pierde. Fíjese, el que pierde sigue ocupando espacios en consejos de administración, recibe dinero del Congreso, en los municipios reciben dinero, están en los consejos de administración de las empresas públicas, forman parte de determinadas comisiones, siguen gozando de dinero público, porque el dinero
se le paga por los votos que se obtienen. Es decir, que aquí la verdad es que no pierde nadie. Yo creo que el único que pierde aquí es el ciudadano. Siempre. Claro, al final su reino no es de este mundo, por lo menos del mundo de los ciudadanos de a pie. Nuestro reino no es de este mundo. Hay que esperar a ir a otra vida para ser más demócrata. Pero yo estoy llegando a esta conclusión escuchando las palabras de Francisco Rubiales. Y es que los políticos han pasado de ser el cumplidor a ser el mandador. Pero esto solo sucede, y parece que ellos son los malos de esta situación. Pero, Francisco, esto solo sucede porque el que debería ser el mandador, es decir, nosotros, los ciudadanos, claro, nos hemos convertido en unos pasotas. ¿Cierto? Bueno, pues entonces aquí, más que hablar de lo malos que son ellos, habrá que pensar en lo dejados que somos los ciudadanos. ¿Cómo recuperar la ilusión? Es un poco la misma pregunta que hacía Enrique, pero quizá más que mirando hacia ellos, mirando nuestro propio ombligo. Bueno, la receta para nosotros es la rebeldía. La rebeldía es la madre de la historia, realmente. La que ha cambiado sin rebeldía no se ha movido nunca nada, eso ya lo hablábamos antes. Pero a ellos lo que hay es que realmente culparlos, porque no puedo tener la misma culpa yo, que soy una persona individual con mi única defensa, que es mis neuronas y mi capacidad de generar ciencia, cultura y eso que yo escribo. Hablemos de un conductor de un autobús, que lo estoy viendo ahora mismo enfrente mía, ¿no? Este señor, ¿cómo puede ser comparable en culpa a quien tiene el ejército, el presupuesto nacional, las leyes a su servicio, miles y miles de servidores, bueno, el monopolio de la violencia? Es decir, es que quien tiene la culpa realmente es quien tiene el poder, porque el poder es inmenso. Es que el poder tiene todos los recursos. Mire, en este país hay tanto dinero en el gobierno, tanto dinero, que se está viendo cada vez que salen nuestros presidentes del gobierno, reparten dinero a tal país, a tal otro, porque el dinero les sobra. La recaudación por los impuestos es brutal, y sobre todo por los impuestos indirectos, porque España es un país de alto consumo, ¿no? Aquí vienen los extranjeros, cada vez que se toman una cerveza empieza a funcionar la caja, ¿no? Entonces, ¿Hemos pasado entonces de políticos, en vez de vocacionales, a profesionales? Por supuesto, eso sí que está clarísimo. Además, cada vez es más mediocre la cosecha de políticos, ¿no? Y si me da tiempo le voy a decir otra de las claves. Yo creo que otra de las claves es el partido político. El partido político, que debiera ser la salvación, se ha convertido en el gran obstáculo para la democracia. Y una pregunta, ¿cómo puede gestionar la democracia? ¿Cómo puede gestionar la democracia personas que se hornean y se cuecen en el peor de los hornos posibles e imaginables, que son los partidos políticos, donde rige el autoritarismo, el verticalismo, el sometimiento al líder? Usted ha visto, es imposible que un debate sea libre dentro de un partido, porque basta que se diga algo contrario a las consignas y a la idea dominante para inmediatamente perder la carrera. Por ejemplo, los diputados del Congreso, ese es el templo de la palabra y de la verdad. Bueno, pues ahí hay menos libertad de expresión que la que tengamos usted o yo, porque nadie puede ser capaz de hablar algo en contra de las directrices del partido, ni siquiera se puede tomar la palabra cuando no le da permiso el jefe de filas. Es increíble. Qué bien, Francisco, que has hablado de esto, porque hoy precisamente, que hace años que se murió Franco, he estado pensando que los partidos políticos que tenemos en España son herederos del franquismo y del antifranquismo. Sí, claro. Seguimos viviendo en el mismo régimen del fantasma del dictador y del autoritarismo, y la lucha sigue siendo sobre algo que ya no existe. Es una lucha fantasmática, es una lucha contra un poder autoritario inexistente. Ni existe la democracia, ni existe el enemigo. Exactamente, eso es lo que te quiero decir. Es como, a mí me recuerda esto a un libro de Dino Buzzati que se llamaba El desierto de los tártaros, ¿no? Que estaba allí todo el mundo esperando que atacaran los tártaros nunca llegaron, como esperando a Godot, ¿no? Esto no es una fantasía, no es un mundo virtual, un Second Life que nos han creado para no sé, no, yo creo que las cosas son muy diferentes. Nos cuentan algo y luego, como dices tú, los dineros públicos los manejan y los distribuyen, se los reparten. Hay un libro en Italia que en estos momentos, no sé si serás conocido, La Casta, exactamente, lo conozco, lo he leído, que está siendo precisamente un bestseller dentro de Italia, porque está denunciando, como tú haces aquí en España, desde otra perspectiva a lo mejor
Ellos son más listos porque han vendido 1 millón de ejemplares y del mío solamente 3.000. El mío es filosofía y el de ellos es puro ejemplo. Exactamente, tú has ido a la sutileza, haces un poco como Gustavo Bueno, que siempre va a las raíces de los problemas, y claro, eso vende menos que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Pero la casta está teniendo un impacto muy fuerte en Italia, y realmente creo que denuncia este entramado que se ha creado mafioso, porque ¿por qué no decirlo? Es un entramado mafioso, porque hay la corrupción es una norma dentro de lo que son los partidos políticos en España. Y esto como Sonia decía, yo vuelvo a insistir, ¿qué podemos hacer los ciudadanos con nuestras... Estamos haciendo cosas, Sonia, tú estás haciendo algo maravilloso hoy, estás permitiendo que las voces libres hablen en tu programa. Fíjate qué bien, esto parece poco importante, pero es muy importante, y la única manera de que ganemos es que los buenos seamos más numerosos que los malos. Sí, está claro, lo que ocurre, ¿qué ocurre? Que este país es un país próspero, que la gente dice, bueno, eso es la política muy complicada, a mí lo que me interesa es una de gambas, una de gambas, pues ya está. Mientras eso siga así, pues tendremos el sometimiento y el dominio que ejercen sobre nosotros y la democracia depauperada y degradada que nos gobierna. Pero bueno, la rebeldía está aquí y hablemos, yo no puedo hacer otra cosa, ni además me parece que sea positivo coger un rifle e irte al monte, ¿no? Aquí lo que hay es que hablar y amar la verdad de una manera como hacían los caballeros del medievo, ¿no? Que daban la vida por la verdad. La verdad tiene que iluminar esto de las políticas que mienten con tanta facilidad y el pueblo que no les hace pagar un precio altísimo por la mentira. Porque además esa idea de que los políticos nos cuentan no exactamente toda la verdad, yo voy a ser más prudente si me permitís, parece muy extendida y la habremos oído en boca de todo tipo de ciudadanos y todo tipo de conocimiento y culturas. Bueno, vale, ante algo tan claro, ¿por qué no hay reacción activa? Eso es lo que a mí me sorprende. Porque hay mucho voto cautivo. Vamos a ver, yo creo que el gran problema de este país es que hay un voto irracional que tanto a izquierda como a la derecha. Hay un voto que va a ser cautivo siempre de la izquierda y cautivo siempre de la derecha, y al final el voto que decide el cambio de gobierno es posiblemente menos de un 10%, un 15%, un 20%, es cierto, eso es como así, mucho. Y fíjese que yo vivo en Andalucía, Aquí claro, esto sí que es duro. Bueno, aquí en Asturias también estamos viviendo bondades de los regímenes. ¿Y ese 10% quién es? ¿La población más concienciada o la más trivial? Es la población que tiene conciencia política. Claro. Aquí yo me acuerdo una vez una conversación con un político que falleció además del Partido Socialista y no hace mucho, con lo cual ya están las pistas dadas. Un alto dirigente me decía, Paco, vosotros los que protestáis, eso sois el 5% que no tiene nada que decir en la política. Nosotros quien nos da los votos son los grandes barrios de gente humilde. Yo creo que este es el problema y la gran ventaja, las dos cosas de la democracia. Quien da el poder es la mayoría, pero la gente libre, la gente crítica, la gente inquieta, la gente que lucha por una democracia somos el despreciable 5% que no influye casi nada. Por eso la clave de toda esta historia es convertir este 5 en un 15. Claro. El día que seamos un 15 es como si fuéramos un 90. Que se pongan a temblar todos. Así que el papel de los medios de comunicación, el papel de los filósofos, sobre todo el papel de los periodistas, Dios mío, el periodista moderno nace vinculado a la democracia. Fijaos que la democracia, cuando es diseñada, tiene una serie de cerrojos o de claves para que el monstruo opresor del Estado totalitario, es decir, ellos tenían presente lo que había sido el antiguo régimen, no se escapara, y una de las claves es la libertad de prensa y la libertad de crítica. El periodista no solamente tiene que limpiar la democracia aportando verdad, informando, sino además criticando al gobierno y fiscalizándolo. Si eso no ocurre, y no ocurre porque además desgraciadamente la mayoría de los medios de comunicación han tomado partido, han abandonado la independencia y dependen de factores exógenos a la profesión y al concepto de periodismo y a la filosofía de la libertad, como son la publicidad y las alianzas con el poder y tal. Así que tenemos uno de los 7 cerrojos
asaltado. Pero es que el otro es la independencia de los grandes poderes, el poder judicial, el poder legislativo. Bueno, ¿dónde está la independencia del poder judicial cuando los partidos se pelean para ver quién controla el Tribunal Constitucional? Pero es que además aquí de la democracia no queda ya ni el forro. Ni el forro. Ni el esqueleto. Y eso que España es de las buenas, ¿eh? Sí, sí. No, hay una frase, cuando hablabas antes de buenos y malos, y yo esto lo mezclo con las mayorías, y en Asturias, que estamos en Asturias, hay un aforismo que viene de un monólogo muy bonito que dice: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Eso lo conozco y es brillante. Claro. Bien, vamos a ver, el problema es las mayorías. Hay una mayoría que va a votar, pase lo que pase, vamos, votarían por cualquier cosa con tal de que llevara los colores de un partido. Eso necesita años de evolución, años de cultura política, años de educación, de aprendizaje, que precisamente es lo que no se hace desde los partidos políticos, porque también hay un interés en conservar esas bolsas fijas de votos que no cambien de ninguna manera. Eso no es una dictadura encubierta, Francisco. Pues tenemos que hacer lo que os dije antes. Yo no veo más camino en una democracia como esta, donde afortunadamente gozamos de libertades y sobre todo de libertad de expresión. La única vía que nos queda es hablar, convencer, dar ejemplo, predicar, que los demócratas empecemos a hablar entre nosotros, que la verdad que es que lo que le interesa, lo que nunca vamos a progresar si el personal sigue comportándose de esta manera, porque la gente se está encerrando en sus casas como si fueran cajas fuertes blindadas. Claro. La gente no conversa con sus vecinos, cada vez hay menos debate, diálogo, que son la esencia de la democracia. Los ingleses tienen una definición de la democracia, que además los ingleses son los que la inventaron. Dice que es el acuerdo sobre el desacuerdo, algo parecido. Vamos a ver, ponernos de acuerdo sobre el desacuerdo, que es una especie de yo no lo sé decir en inglés, be agreement, no me acuerdo ahora mismo, pero es una especie de juego de palabras que dice, bueno, es que lo que tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo están en desacuerdo. Claro. Pero significa un permanente debate, un permanente diálogo entre unos y otros, y además con sentido del humor y tal. Y aquí todo es solemne, todo es ordeno y mando. Yo soy el que me han elegido y tengo autoridad y mando para hacer lo que quiera en 4 años. No, señor, claro, usted tiene que ganarse cada día la confianza de los ciudadanos, y el día que la pierda, pero cada día, y cada mañana y cada tarde, y el día que la pierda es usted ilegítimo. Francisco, tú puedes pensar, y eres una persona que estás bien orientada. Por cierto, Mario Costa, un amigo, este último minuto que nos queda, tuyo, me ha enviado recuerdos para ti, un amigo de Sevilla. Te decía, sí, lo conozco. Sí. Bueno, te decía que ¿tú crees que hemos podido pasar toda una legislatura hablando sobre los muertos? Y esto es importante. Hablando sobre los muertos de la memoria histórica, y hablando sobre los muertos del 11M, y hablando sobre los muertos del terrorismo, y hablando sobre los muertos. Esto es una tanatocracia. No sé quién lo ha denunciado por ahí, pero me parece que sí, que no se puede pasar toda una legislatura dedicada a los muertos. Parecemos egipcios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es que no tiene... Con las cosas tan bonitas que hay de las cosas de la vida, y tú que estás en Sevilla, yo creo que lo que tenemos que empezar a hablar es de la felicidad, que es lo único, hacer felices de los demás, y es el único objetivo de un político y de un partido. Pero aquí hay palabras que están prohibidas. Nadie puede hablar de felicidad, suena a cursi o a idiota o a tonto baba, yo qué sé. No, pero todo el mundo habla de calidad de vida, de bienestar, pero eso ya y de cosas de estas, claro. Igual que ya no hay amor, pero hay solidaridad. Amor es una cosa que no... Oiga usted, el amor es tremendo, es una cosa inmensa, y no solamente, no me refiero al amor que todos entendemos, sino al otro, al de ver un tipo al lado y decir, oye, estoy viviendo con este pájaro en esta nave espacial que se llama la Tierra, y tenemos que ayudarnos mutuamente a ser felices. Decía Francisco Rubiales que la solución está por ser rebeldes. Pues si ser rebelde significa charlar, hablar, compartir ideas, creo que en este programa somos rebeldes. Yo te veo muy rebelde a ti. Buscamos generalmente preguntas, que no respuestas. Muy bien. Que es una forma de seguir avanzando. Rebeldía y resistencia. Sí. Eso es. Francisco Rubiales, gracias por atendernos. Un abrazo, Francisco. Un abrazo, gracias por la rebeldía. Adiós. Las 2 de la tarde. Este sí que manda el reloj para nosotros. Sí, este es un dictador. Así que, Enrique Suárez Retuerta, nosotros a cumplir. Que en algo tendremos que ser buenos. Sí, por supuesto. En cumplir la hora. El martes más. Más.